10 en punto de la mañana, qué gusto que usted esté con nosotros en esta cita médica. Mi nombre es Jennifer Segura y siempre es un placer acompañarlos todos los jueves, también en este espacio. Un espacio que hoy está dedicado a un tema que yo sé que muchos hoy en casa pueden estar enfrentando, y si todavía no es el caso, probablemente usted conozca a alguna persona que lo esté viviendo. Hoy vamos a hablar de la soledad en adultos mayores, pero no solamente esa soledad que se siente en la parte emocional, sino también de todas las implicaciones que tiene esto a nivel funcional de un adulto mayor que está enfrentando justamente estar solo en casa. Para este tema hoy nos acompaña la neuropsicóloga Mariela Alpizar, a quien le damos la bienvenida aquí a Los Doctores. ¿Cómo estás? Hola Jennifer, para mí un placer y un gusto estar aquí el día de hoy, sobre todo hablando de un tema tan importante y tan relevante para nuestra sociedad. Pensando, y ahora lo estábamos hablando previo a que iniciáramos el programa, que tenemos una población que claramente está envejeciendo más, hay muchas situaciones que son de carácter urgente prácticamente atender, y muchas de ellas están relacionadas con ese cuidado de los adultos mayores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es como la principal lección que te deja la experiencia de recibir a personas que están en este momento atravesando un momento de soledad también, pero no solo la emocional, sino también la física, ¿verdad? Claro. Y vamos a hablar algo que es súper importante, y a mí siempre me gusta ver este tema o tratarlo siempre más desde el miedo que desde un punto de vista de prevención, ¿verdad? Porque no podemos, es un tema muchas veces que se invisibiliza, ¿verdad? De hecho, se habla que es un diagnóstico en el adulto mayor invisibilizado. Y el diagnóstico no tanto como hablamos de diagnóstico médico, sino identificamos cuando, en este caso, cuando hablamos de la soledad, de una persona que se siente sola, pero muchas veces no lo comunica, ¿verdad? A veces no lo comunica, no desde un punto de vista, digamos, que no lo quiere hacer, sino que también hay muchos mitos, hay muchos miedos, a veces no queremos molestar a las otras personas, o a veces tenemos condiciones médicas, duelos, dificultades también a nivel funcional, claro, que nos van de alguna manera, digamos, desconectando un poquito, porque la soledad es esa percepción, ¿verdad? Es ese sentimiento de desconexión. Yo muchas veces digo que los seres humanos tenemos necesidades, claro, ¿verdad? Como lo de la alimentación, como lo de la educación. La conexión humana es una de ellas. Y en una etapa de la vida también, Mari, en la que empiezan a sumarse factores de salud, ¿verdad? Ya no me siento con la misma energía, tal vez tengo alguna dolencia que de repente yo iba al grupo de baile y ya no quiero ir porque me duele la rodilla, por poner un ejemplo. ¿Qué podemos hacer en esa situación también si hoy alguien que está pasando por una situación así nos está viendo y dice, bueno, ¿qué hago? Porque me dicen que me relacione con gente, pero es que a mí la salud no me deja. Exactamente, y creo que aquí siempre es buscar la oportunidad. Yo creo que cuando se presentan estos, porque también se presentan estos duelos, ¿verdad? Muchas veces es ese duelo a nivel funcional, de que antes podía hacer esto y ahora no lo puedo hacer, o ya no lo hago igual, o hay ciertos temores también. Entonces, en este caso, yo siempre hablo de dos palabras que son claves, que es la readaptación y la reorganización, ¿verdad? No quiere decir, puede ser que tengamos una dificultad, pero valoremos hasta dónde esa dificultad nos impide ir a ese grupo de baile que para mí es tan importante. Porque entonces, si no, ahí empieza el tema de la soledad, ¿verdad? Ya tal vez no participo tanto, y entonces hablamos en este caso de una soledad más social, pero también si ese ha sido lo que a mí me encanta hacer, también hablamos de una soledad que llamamos más existencial, que tiene que ver con el propósito, claro, ¿verdad? E inclusive una soledad por un tema o por una causa más funcional, porque esta dolencia me impide tal vez, o tal vez no puedo hacer toda la clase completa. Entonces aquí es donde yo siempre les digo, es importante adaptarnos, ¿verdad? Y buscar la oportunidad, pedir ayuda. Tal vez me duele caminar hasta mi clase de baile, pero sí puedo buscar a alguien que me ayude, que me acompañe, que me lleve en un transporte en el que yo tal vez lastime menos mi rodilla, y de alguna manera buscamos readaptarnos. ¿Qué hacemos? Recuerdo que con vos, gracias a tu amor por lo que haces, nos acompañaste hasta Naranjo, y recuerdo que el caso justamente de una de nuestras televidentes que nos llama, claro, ella estaba con su esposo, quien también era adulto mayor, y quienes les apoyaban a ellos eran vecinos, porque no tenían en ese momento esa red familiar que les apoyara. Ella, recuerdo que estaba en silla de ruedas y demás. En esos casos, si somos vecinos de una persona que está atravesando una situación de esas, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde llega incluso el alcance, ¿verdad? Hasta legal, de qué podemos denunciar o qué no deberíamos denunciar? Claro, y aquí vamos a hablar de algo muy importante. La red social, la red de apoyo, los vecinos, para mí
es de los mejores sistemas de apoyo que tenemos. Qué lindo. Y creo que también a nivel de sociedad, aunque muchas veces encontramos las dificultades, también tenemos lo que yo llamo factores de protección social. Y creo que en países como Costa Rica y América Latina, por un tema cultural, está esa red de apoyo. Está mi vecino, que si sabemos que esa persona vive sola, como en el caso de ella, las vecinas estaban muy pendientes, sí, incluso de su alimentación, de cómo estaban ambos, ¿verdad? Ni siquiera solo doña María Cecilia, sino ella y su esposo. Entonces, la red de apoyo a nivel comunal es sumamente importante, ¿verdad? Y en estos casos también creo que es importante, vamos a ver, también hablamos de otro término que muchas veces lo relacionamos con esto, que es el abandono. Claro. ¿Verdad? Pero el abandono, inclusive a nivel legal, tiene una implicación importante. El abandono es no estar pendientes, inclusive cuando sabemos que una persona tiene una necesidad que no puede cubrir por ella sola, entonces se da también un tema de negligencia. Y eso sí se puede denunciar. Y hablabas de hacer duelos por un tema de salud, pero también duelos por un tema de familia que no está, ¿verdad? Claro. Dejé de contar con el apoyo. Muchos padres, ¿verdad? Que de repente criaron a sus hijos con las herramientas que tuvieron, como mejor lo pudieron hacer, y de alguna manera en el transcurso de la vida pierden ese contacto y esa relación. Ahí también hay un tema emocional profundo. Por supuesto. Y eso es uno de los duelos más yo diría que más invisibilizados, pero más comunes en esta etapa de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van perdiendo no solo, digamos, tal vez los hijos que ya no están con nosotros y que tal vez, pues en este momento vivimos también, yo siento que en un mundo cada vez más desconectado. Entonces a veces creemos que una llamada de vez en cuando es suficiente y realmente no, ¿verdad? Y ahí no hay presencia. Los seres humanos, para nosotros como seres humanos, inclusive a nivel neurobiológico, estamos diseñados para vivir en conexión. Entonces, realmente esos duelos emocionales, por supuesto, que tienden a inclusive a ser parte de esta soledad o de esta percepción que puede ser inclusive crónica y puede desencadenar también problemas de salud mental, depresión, ansiedad. Pero en estos casos yo siento que sí, cada vez se viven duelos, por ejemplo, que perdí a mi esposo. Claro. Inclusive yo tengo muchos de mis pacientes que me dicen, es que, ¿verdad? Yo a veces les digo, uno muchas veces pregunta, ¿cómo está? Y realmente a veces es mejor preguntar cómo se siente, ¿verdad? Y muchas veces la respuesta es de me siento un poco solo. Porque de mis amigos o de mis grupos de amigos ya hay algunos que se han fallecido, de mis amigas me quedan 2 y tal vez viven un poco largo, entonces hay un duelo también porque los vínculos, yo siento que los vínculos nos nutren, claro, ¿verdad? Y los vínculos no solo es mis hijos, también es mi vecina, también es mi amiga de toda la vida con la que compartí miles de anécdotas, ¿verdad? Entonces son vínculos, la persona que tal vez me atiende en el banco, ¿verdad? Todo eso son vínculos relacionales que son sumamente importantes de nutrir. Claro, hablemos de la parte de movilidad. Ahora que decías esto de mi amiga, de ir al grupo de baile y tal, evidentemente ya hay algunas limitaciones que llegan con algunas enfermedades que experimentamos. ¿Vale igual una llamada telefónica? Que evidentemente es menos personal, pero me podría servir de verdad este contacto, aunque sea vía telefónica, que me contés cómo te fue, cómo te sentís, aquí estoy, déjame escucharte. En una situación, evidentemente la visita sería lo ideal, pero estoy poniendo el caso de que las 2 amigas estén cada quien en su casa y no puedan tener esa facilidad tal vez de movilidad. Totalmente, y aquí viene también un tema de la tecnología, ¿verdad? Que hoy me parece que gracias a la tecnología también hay muchos estudios que se están desarrollando ahora en este tema que hablan sobre la conexión social a través de la tecnología. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que sus nietos viven fuera del país y ella me dice, es que todos los días a las 2 de la tarde, a esa hora, no puedo ir, doctora, porque todos los días a las 2 de la tarde me conecto con mi nieta por una llamada, por una videollamada, y entonces ella me cuenta y está haciendo esto y está haciendo el otro y terminó con el novio. Entonces, todo eso es socializar, ¿verdad? Entonces, una llamada, sobre todo, es importante, ¿verdad? A veces esa constancia hace que se sienta esa presencia. Entonces, si yo todos los días o 3 veces por semana me conecto con mi nieta, aunque sean 15 minutos por una videollamada, o todos los lunes en la tarde hablo con esta amiga, esa constancia también, de alguna manera, a nivel emocional y a nivel biológico, nos ayuda, porque es muy interesante lo que pasa. Se activa, y eso lo hemos hablado, de hecho lo hablamos en el programa de doña María Cecilia, cómo nuestro cuerpo muchas veces
a nivel de nuestro pensamiento se activan situaciones que sentimos como una amenaza, ¿verdad? Entonces se dispara el cortisol, nos sentimos ansiosos, se produce esta respuesta que es una respuesta inflamatoria de cierta forma, claro, ¿verdad? Y se ha identificado desde la neurociencia que se estudia la ansiedad, la soledad, que esta sensación crónica de soledad activa esa sensación de amenaza. Entonces es muy interesante también, ¿verdad? Si yo hablo con mi nieta y converso con ella, eso por otro lado a nivel biológico más bien me ayuda a reducir el cortisol, me activa la oxitocina, que es la hormona del vínculo, del apego, y eso nos da una mayor sensación de bienestar. Venís llegando de un congreso importantísimo en Francia, sí, en París, y me interesa mucho que hablemos también de este componente del estrés. Personas que hoy por hoy tienen y son cuidadores también, ¿cómo podemos empezar a disminuirlo? Yo sé que es súper complejo y podemos decir, bueno, preocúpese menos, pero es que yo la preocupación la tengo ya casi intrínseca, ¿verdad? No puedo quitármela por más que alguien su respuesta sea, ay, no se preocupe. ¿Qué hacemos también si hoy tenemos un familiar que vemos que se estresa mucho, que tiene duelos abiertos también por un tema de salud y tal vez yo soy el cuidador de este adulto mayor? Creo que en este caso acabas de tocar dos puntos importantes. Uno es cuando se presentan estas situaciones que estamos ante un estrés crónico constante, ¿verdad? Ante situaciones emocionales, porque también no podemos obviar. Hay muchas situaciones a nivel de nuestra vida que nosotros no podemos controlar, que no podemos obviar y que definitivamente tienen un impacto a nivel emocional en nosotros. Entonces, en este caso yo siempre volvemos a lo básico, ¿verdad? Desde estar presente cada día en el día a día, desde volver a retomar el ejercicio físico, los factores de protección cerebral son factores de protección emocional también, el ejercicio, la alimentación, el sueño, también algo ya hablando del tema de la soledad, hablamos un poquito de la soledad existencial, que es cuando perdemos como esta ilusión de vivir, este propósito, exactamente. Entonces también, y muchas veces sí, puede darse por diferentes circunstancias, ¿verdad? Hay cambios a nivel de vida, pero siempre es importante como volver ahí, identificar cuál es la causa, qué es lo que está pasando, cómo lo podemos atender y atenderlo, no dejarlo pasar, porque lo normalizamos muchas veces y ahí lo dejamos pasar. Estás muy conectada, Mariela, con muchas organizaciones, estás en ASCADA también, y esto por supuesto que nos hace pensar en que sí existen programas, que sí existen líneas telefónicas a las que podemos llamar. Ayúdanos si hoy una persona está en este momento en casa sintiendo esta soledad emocional, pero también enfrentando complicaciones de funcionalidad, no puedo moverme, estoy sola. Hablábamos ahora también de un tema hasta cognitivo, personas con algún deterioro cognitivo, con un Alzheimer, que están solas en la casa también. ¿Qué podemos hacer? Sí, y creo que aquí volvemos a lo mismo, viene esta red de apoyo a nivel social que es tan importante, ¿verdad? Y cuando hablamos, ahora que mencionas Alzheimer y personas con deterioro cognitivo, sabemos que la soledad crónica también es un factor de riesgo. Pero por otro lado, vivir con una enfermedad neurodegenerativa y estar solo también es un riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una afectación de la funcionalidad, hay una necesidad de apoyo y aquí viene la persona cuidadora. Entonces, cuando nosotros hablamos, sobre todo, inclusive en adultos mayores sanos, pero sobre todo en adultos mayores que tienen condiciones crónicas, por decirlo así, aquí es sumamente importante el apoyo de una persona cuidadora. Y volvemos a lo mismo, también muchas veces las personas cuidadoras entran, es una carga emocional importante, física, entonces entramos también en esta situación muchas veces como de dolor, de desesperanza, y hay, para responderte a esto que es muy importante, hay una red de apoyo también a nivel comunal. Por ejemplo, nosotros en ASCADA está la línea Aquí Estoy del Colegio de Psicólogos, que es como un 911 para momentos específicos. También está el CONAPAM y también hay otras asociaciones como AGECO, como algunas otras instituciones a nivel local que atienden este tipo de consultas. Bueno, y ojalá que si usted lo está viendo, haga uso de todas estas organizaciones que existen en nuestro país, que hable con sus vecinos. Y a mí me gustaría, antes de pasar al consultorio, que por cierto ya está en pantalla el número al que puede hacernos llegar su consulta a través de nuestro WhatsApp 6477-7778 o por supuesto también la línea telefónica habilitada 2290-6247. ¿Cómo hago? Y vos que estás más en la parte de adulto mayor, que a mí me encanta porque hoy somos una persona, pero dentro de 10 años seremos otra y dentro de 20 años seremos otra. ¿Cómo
¿Cómo se le enciende la llama a una persona que hoy siente que no tengo propósito, que no hay razón para que yo esté aquí, que a nadie le importo, que estoy sola o solo? ¿Cómo le devolvemos ese propósito? Para mí, y yo te lo puedo decir, digamos, desde mi experiencia, para mí lo más importante es escuchar. Es escuchar, porque muchas veces nosotros decimos, es que mi mamá vive sola, pero yo la metí en el curso de tal y tal y tal. Y tal vez a la persona, tal vez eso nunca ha sido afín. Es importante que haya un significado para mí, algo que sea significativo. De hecho, dentro de estas actividades buscamos que ojalá haya movilidad, que sea significativo y que también de alguna manera estimule estos vínculos sociales. Pero lo más importante es escuchar. Y yo muchas veces me siento con mis pacientes y a veces nos damos cuenta que es un tema de quiero seguir haciendo esto, pero ya no lo puedo hacer igual. Claro. O me encanta ir a estas clases, pero no tengo cómo movilizarme. Me readapto entonces. Exactamente. Y buscamos cómo. Pero, y sí hay cómo, ¿verdad? Eso es lo más importante, sí hay cómo. ¿Cómo lo saco? Hoy no pongámonos en la parte del familiar ni de la red de apoyo, pongámonos en los zapatos de la persona que hoy está sintiendo eso aquí en el pecho, en el corazón, en la cabeza, en el estómago, que dice, me siento solo. ¿Cómo me levanto a mí mismo o a mí misma esa sensación de qué ganas de seguir viva y vivo? Exactamente, vamos a ver, creo que el primer vínculo que existe es el vínculo que tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces a veces estamos atendiendo las necesidades de muchas personas alrededor y no estamos atendiendo nuestras necesidades y desde ahí empieza la desconexión. Entonces, ¿qué es importante para mí? ¿Qué me da placer? ¿Qué me hace feliz? ¿Verdad? Yo a veces les digo a mis pacientes, solo el hecho de levantarme, caminar, sentir que puedo caminar, que tengo el solcito en la mañana, que me puedo sentar a tomar algo y de alguna manera también identificar qué es eso, ¿verdad? Si es un tema más bien de propósito, porque el propósito es sumamente importante para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y a partir de ahí es eso, ¿qué quiero hacer? Y muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esas limitaciones. ¿Verdad? Yo tengo pacientes que me dicen, es que yo me siento como amarrada. Y yo, bueno, empecemos a desamarrar eso, a ver qué nos está amarrando. Es tener voluntad también. Mucha, también. ¿Verdad? O sea, en medio de todo esto, yo sé que uno puede decir, ay, es que qué fácil lo dice, tener voluntad, pero también es un poquito obligarse. ¿Será? O sea, obligarme a levantarme y ya vamos a empezar con el consultorio también. Sí, porque eso que decís es muy interesante, porque más allá de eso, nuestro cerebro, como está acostumbrado a lo mismo o muchas veces a estar en una misma zona, cuando yo lo saco de esa zona y hago algo diferente, yo siempre les digo a mis pacientes, esto se va a sentir incómodo. Pero hay que hacerlo. Muy incómodo. Y ese esfuerzo se va a sentir como una maratón. Pero es importante saber que eso va a pasar y que como seres humanos nos readaptamos y que ahí podemos más bien encontrar y descubrir algo que tal vez no conocíamos. Y fortaleza. Son las 10:18 de la mañana. Mariela, ¿te parece si vamos y habilitamos de una vez nuestra línea telefónica para el consultorio? Perfecto. De una vez. Teléfono en mano ya con nuestro WhatsApp 6477-7778. Esto me parece muy interesante también. Voy a abrir con ella. ¿Qué pasa si el adulto mayor que no quiere recibir ayuda además es agresivo? Ok, aquí hay que entender por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es agresivo? ¿Es un tema de patrón? ¿Es un tema más bien? Muchas veces se puede malinterpretar también que hay una condición mental de fondo o que hay una condición neurodegenerativa de fondo. Entonces es importante atender, ¿verdad? Yo siempre les digo que de alguna manera, no sé, siempre hay una forma, tal vez ir a un psicólogo, a veces inclusive es atemorizante, ¿verdad? Pero más allá de eso es también ir al médico, es consultar. Muchas veces son temas que son temas médicos de fondo que se pueden tratar. Y poco a poco, ahí es importante que la persona se sienta segura dentro de ese proceso, ¿verdad? Porque a veces presionamos y más bien lo que se genera es como una resistencia y una negación. Entonces también es entender que está de fondo y acudir también pues, a estrategias. Hay tratamientos, incluso cuando ya hay un tema por algún deterioro cognitivo, se les da pastillitas y bajan un poquito también esa agresividad. Exactamente, porque ahí lo que pasa es que se afectan áreas del cerebro, por ejemplo, que se relacionan con el control de impulsos, con la regulación emocional, pero por otro lado también hay estrategias no farmacológicas como la respiración, como la meditación. Para mí la respiración es lo más... Medicina. Es medicina, biológicamente tiene, ¿verdad? Tiene todo un trasfondo, se hace en el momento, se hace desde la prevención.
la meditación, el ejercicio físico, ¿verdad? Todas esas también son estrategias que nos pueden ayudar a disminuir un poquito esa sintomatología. Tenemos ya en la línea telefónica a doña Cecilia, que nos está haciendo esta llamada desde Heredia. Doña Cecilia, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Adelante con su consulta, qué gusto escucharla. Gracias. Estoy encargada de mi mamá, soy hija única, tiene 88 años, sufre de la presión alta, tiene azúcar, pero vive muy controladita de esas cosas. Tiene escoliasis y tenemos horarios como distintos. Yo me levanto más temprano, trato de estar como muy pendiente de ella y ella lo que hace es que se enoja. Entonces se encierra en su cuarto como por el problema del oído, entonces ella cierra la puerta, ve televisión, no quiere salir, no quiere tomar agua, sí come y a ratos es muy amable y todo, pero no encuentro cómo hacerla. Le digo yo, vamos al play, vamos a esto, vamos a lo otro, es casi obligada, pues y cuando la logro sacar ella se ve contenta, se ve feliz, entonces ahí pero sáquela de ese hueco en que se mete. Sí. Y todo el día, y su camino es de la silla, del cuarto, al baño, me dijo la geriatra, déjele siquiera los trastes para que ella los lave. Entonces yo trato de dejarle aunque sea los platos no más para que no lave, sino eso, pero que haga algo. Y nada. Nada, le pongo música para que escuche o cosas de la Biblia que a ella le gusta. No nos corte tal vez, no sé si querés hacerle repreguntas también para tener más información sobre... Sí, y creo que, bueno, no sé en el caso de ella, ¿verdad? A veces es que es tan, ¿verdad? Creo que es 88 años tiene, doña Ceci. Sí. Sí, a veces bueno, a veces no siempre, es muy importante conocer la historia de vida de la persona, ¿verdad? Porque no, la historia es triste. Existe 2 hijos fallecidos, uno muerto y uno desaparecido. Un esposo, no buen esposo, sí. Ella también quedó huérfana pequeñita, o sea, viene es dura. Un texto grandísimo. Sí, claro. Qué valiente su mamá, doña Cecilia, y qué valiente usted también de estar apoyándola en un momento tan complejo, además, y con esa constancia y ese amor. ¿Qué le podemos recomendar entonces? Porque vemos que vaya donde una geriatra, ¿verdad? Claro, y aquí, digamos, recomendarle a doña Cecilia es esa presencia, ¿verdad? A veces yo les digo a las personas cuidadoras, usted está haciendo todo lo que está en sus manos, con mucho amor y desde esa presencia. En la otra persona, en el caso de su mamá, pues sí, muchas veces, por eso le pregunto la historia de vida, porque muchas veces hay temas de duelos no resueltos, de situaciones de abandono, de trauma emocional, que de alguna manera siguen con nosotros. Y nosotros pensamos muchas veces que no, que ya pasó, y no necesariamente, ¿verdad? Y también si esto se suma a que tiene dificultades a nivel de, ¿verdad? Alguna condición crónica, alguna dificultad funcional, cuando por ejemplo también tenemos problemas de audición, entonces tendemos a aislarnos un poquito más. Si hay alguna condición neurodegenerativa, también hay algo que se llama la apatía, que es como ese aplanamiento emocional, esa falta de motivación y vieras que dentro de esa apatía muchas veces nosotros tratamos y hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero hay áreas del cerebro que tal vez ya no funcionan igual y esa apatía, ¿verdad? Es como a veces no podemos reactivar, ¿verdad? Son áreas, entonces ahí lo que tratamos es de compensar, de compensar con que ella tenga una buena calidad de vida. Como le dijo la geriatra, yo siempre les digo, dentro de la casa también hay muchas actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, si a ella le gustaba cocinar, podemos pedirle que nos acompañe, aunque sea que esté ahí presente, ¿verdad? Tal vez no quiera participar, pero y actividades que sean como más orgánicas, porque a veces decimos, sí, es que yo le traje lápices de color, le traje esto, pero para la persona no tiene ningún significado. Claro. Y si hay apatía, aún menos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es también como parte de lo que se puede presentar. Y sumado a esto que nos preguntaba doña Cecilia, tengo algunas consultas aquí también que están relacionadas con el estado de ánimo de los adultos mayores. Y hay una que pregunta si hay algo que se les pueda dar para levantarles el ánimo. Más allá, evidentemente, pero digamos como el caso de doña Cecilia, la señora no quiere salir de la cama, no hay forma en la que salga de la cama. Hay un trasfondo tal vez aquí ya de medicamentos, tratamientos que les pueda dar. Si hablamos de la famosa oxitocina, ¿hay alguna forma, Mari, en la que uno pueda darles algo que de verdad les genere como
energía para hacer cosas y por lo menos tener esas ganas. Sí, muchas veces lo que es una depresión y probablemente una depresión que tiene muchos años de estar ahí que no se ha tratado. Entonces hay que empezar por tratar la depresión. Y la depresión en muchas ocasiones se trata a nivel farmacológico, con ciertos medicamentos. En este caso sería buscar un neuropsiquiatra o un geriatra que nos ayude a evaluar qué es lo que está de fondo, ¿verdad? Para apoyar a la persona desde esa parte farmacológica que definitivamente yo creo que sí, sobre todo cuando son ya depresiones que han estado mucho tiempo ahí, pero también es importante no dejarlo solo en la parte de medicación. ¿Por qué? Porque me puedo sentir mejor, pero tal vez hay hábitos o tal vez hay situaciones que también ya entré como en esa zona en la que ya estoy ahí. Entonces, aquí es donde venimos y yo digo, esto es un trabajo también multidisciplinario. Entonces, en estos casos, ¿qué tanta actividad o movilidad hay? Porque el ejercicio físico sabemos que a nivel natural, ¿verdad? Produce pues toda esta cascada química que también nos da esa sensación de bienestar. Entonces decimos, sí, pero es que no se quiere ni levantar, o le da miedo caminar, o le da miedo caerse. Entonces yo aquí les digo, bueno, busquemos un terapeuta físico que nos ayude, que vaya 2 veces por semana, que empiece poco a poco a hacerle movimientos y de repente entonces buscamos a la terapeuta ocupacional. Entonces cuando inclusive no quieren salir de la casa es, tragamos a estos especialistas a la casa y armemos un plan de rehabilitación y un plan de estimulación. Sí. Y poco a poco nos damos cuenta, entonces nos dice, sí, ya estoy yendo al parque y estoy caminando. Entonces uno dice, ahora sí, vamos entonces a entrarle un poquito a la socialización y vamos a ir a alguno de estas asociaciones o centros. O yo tengo una señora ahorita, por ejemplo, que igual estaba en una situación así y entonces ahora está pintando. Entonces ella espera todos los martes sus clases de cerámica. Qué lindo. Y ella ya sabe cuál pieza y cómo la pinta. Y esto de alguna manera, volvemos a lo mismo, nos vuelve a conectar con nosotros. Qué bonito. 10:26, la siguiente llamada nos piden que se mantenga de manera anónima, así que le vamos a dar la bienvenida. Adelante. Buenos días. Adelante con su consulta. Sí. Yo las escucho hablar del adulto mayor y de esos problemas, ¿verdad? Sin embargo, yo soy una persona que tengo 50 años y estoy pasando por un problema así. Tuve una complicación en una cirugía, quedé con una paraplegia. No puedo hacer ejercicio porque no me lo recomiendan. Viví en un lugar y tuve que trasladarme a otro por otras razones, ¿verdad? Por razones que no eran que yo quería. Y entonces ahora, aunque esté rodeada de gente, yo me siento muy sola. O sea, yo veo yo tuve que dejar de trabajar. Yo veo las fotos de mi trabajo y yo digo, era cuando yo era feliz. Eso era cuando yo era feliz. Yo me podía mover y yo podía salir, y yo podía hacer lo que yo quería. Ahora yo no puedo hacer nada. Hay mucha limitación en la parte económica, en la parte física. He estado con psicólogos, o sea, no me ha servido de nada. Igual no puedo dormir. Entonces, como que todo eso se me junta y a lo que termino es, o sea, pensando cosas que no tengo que pensar, porque yo sé que la gente a mí me quiere, pero yo igual me siento sola y yo no tengo deseos ni de salir de la cama, porque si yo salgo de la cama y camino, por ejemplo, 200 metros, empieza el dolor y eso yo le tengo pánico a ese dolor, porque es muy fuerte y no me quieren dar la medicación que necesito en la casa. Entonces, no sé, o sea, ustedes hablan de adulto mayor, yo todavía no estoy en esa etapa, creo ahora. Pero sí, se me está haciendo muy complicado a mí sobrellevar esta situación. Sí. Porque, o sea, a partir de esa cirugía que me hicieron, o sea, mi vida cambió un montón. Claro. Y ahora estoy encerrada en 4 paredes y yo digo que esta es mi cárcel. Sí. O sea, yo vivo como en una cárcel. Y sí, ahora usted lo decía, es muy fácil decir, es falta de, tal vez, de voluntad, de uno mismo, pero, o sea, es que
es que uno trata y se cansa, en serio, llega uno a cansarse de siempre lo mismo y siempre lo mismo. Sí. Usted tiene una gripe, por ejemplo, usted se toma una pastilla y usted dice, mañana amanezco mejor. En mi condición, yo sé que no voy a amanecer mejor porque lo mío es degenerativo. Sí. Entonces, ¿vienes cómo se me ha estado dificultando esta situación a mí? Y le agradecemos tanto, no sé cuál es su nombre, pero sin nombre no importa, conectamos con eso que usted está experimentando hoy de corazón a corazón y le deseamos de verdad que poco a poco pueda ir saliendo. Si va a psicólogos, no abandone, yo voy a decir esto, doctora, pero no hay que abandonarlo a pesar de que uno no sienta eso y por supuesto que aquí está la especialista ya para darle este consejo. Yo nada más quiero aportar que a veces nos sentimos solos sintiéndonos solos, como si fuéramos los únicos. Y creo que esto es tan normal, ¿verdad, Mar? Sí, y en este caso, pues por supuesto, es un duelo, ¿verdad? Es un duelo y en el caso de estos duelos, no solo es transitar el duelo, sino en este proceso de adaptación y reorganización, pero cuando también tenemos situaciones o condiciones médicas como el dolor afecta muchísimo este proceso. Y sí, hay situaciones en las que, como mencionamos ahora, a veces es un tema de fuerza de voluntad, pero a veces no. A veces es una situación mental ya establecida, ¿verdad? De la cual sí hay tratamiento. Yo estoy convencida de eso, ¿verdad? Yo sé que sí hay tratamiento, yo sé que sí hay esperanza. Creo que en este caso, bueno, de hecho, yo le podría dar mi número porque realmente hacer una intervención al aire en una situación así no tenemos tiempo suficiente, pero realmente sí hay, ¿verdad? Y creo que eso es algo importante de tenerlo en cuenta. Y algo que decía ella muy importante, digamos, de acuerdo a la OMS, 1 de cada 6 personas, indistintamente de la edad, tienen este sentimiento de soledad. Sí. Ahí están sus números, Mariela Alpizar, ella es neuropsicóloga también, a la televidente que nos hizo esta llamada anónima, si quiere y si gusta, ojalá que tome esa decisión, porque a veces también es elegir a pesar de que uno no quiera, le escriba, la doctora está abierta también para apoyarle en su consultorio. Le agradecemos muchísimo, Mari, de verdad, una breve conclusión de cosas que podríamos hacer. Hoy por hoy, si sentimos eso, si vemos a alguien que lo está experimentando. Creo que lo más importante es no normalizarlo, es visibilizarlo, es pedir ayuda, ¿verdad? Todos pasamos en algún momento por ciertos sentimientos de soledad en algún momento de la vida, ¿verdad? Es algo que es parte del proceso de vida. Sin embargo, hay ciertas situaciones que sobrepasan muchas veces las herramientas o las situaciones en las que estamos. Importante buscar apoyo. Somos seres humanos que vivimos en conexión. Neurobiológicamente así estamos diseñados y es importante volver a conectar con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. Mari, te agradecemos muchísimo. Tengo que decir que cada vez que estás aquí en Los Doctores tocas corazones, porque creo que realmente no estamos solos en esto de sentirnos solos y qué rico que se abra un espacio independientemente de la edad que tengamos. Definitivamente esto es un tema del que hay que seguir hablando. Te agradecemos por contestar las preguntas y atender también a esta llamada anónima que tuvimos el día de hoy. Por supuesto. Y ojalá te escriba. Sí. Bueno, gracias a vos, son las 10:33 de la mañana. Quédese porque seguimos con la segunda parte de esta cita médica. Vamos a hablar de medicamentos y su relación también con algunas enfermedades cardíacas. Así que quédese con nosotros, ya venimos en esta cita médica. Sí. 10:35 de la mañana, seguimos en esta cita médica de Los Doctores y en esta segunda parte les comentábamos antes de irnos a la pausa que vamos a hablar de la relación entre los medicamentos y también la parte cardíaca. Si usted hoy en casa tiene a alguien en la familia o usted mismo que haya sufrido algún evento cardíaco, le mandaron un montón de medicamentos, se está sintiendo un poquito descompensado, no sabe incluso cuáles son las dosis, las horas y demás, hoy nos acompaña en esta cita médica Yamila Baucir, ya usted la conoce, ella es de la casa, la amamos mucho, la queremos mucho y cada vez que viene, doctora, usted como cardióloga nos da muchísima información que nos empodera también sobre nuestra salud. Hablábamos ahora y usted también escuchó parte de esa entrevista que teníamos con el tema también emocional. Hay muchas cosas del corazón ya a nivel físico que están relacionadas con un tema también emocional. Claro, y sobre todo, buenos días, y vean cómo la edad no es solamente un concepto de años, ¿verdad? Porque esta televidente que llamó
a pesar de su corta edad, está sufriendo condiciones que normalmente no están relacionadas allí, ¿verdad? Entonces, es muy acertada la doctora Alpizar en darle el apoyo porque definitivamente sí necesita ayuda integral, ¿verdad? Sí. Hablando ya de la parte física, doctora, si hoy alguien en la casa recibió un diagnóstico, tuvo por ejemplo un infarto o alguna condición que requiere que empiece a tomar tratamiento ya para el corazón, ¿cuáles son las pastillas, los nombres? Sabemos que hay muchísimas, pero las principales para irnos familiarizando con ellos y también cuáles son esas condiciones que deberíamos tener en cuenta como efectos secundarios posibles. Claro, y también es muy importante que el médico conozca si el paciente está tomando algún suplemento alimenticio, digamos, de no prescripción y darle indicaciones, por ejemplo, de que si está tomando medicamentos antihipertensivos, que no consuma toronja, que puede interferir con la absorción de los medicamentos antihipertensivos. La toronja. Y si está tomando medicamentos que se llaman antiplaquetarios, que no consuma ginkgo biloba porque puede hacer que sangre. Entonces son pequeños detalles y tips que es muy importante tomar en cuenta. Normalmente en un infarto, las guías, nosotros los cardiólogos nos guiamos por estudios que se han hecho a nivel internacional y hay guías que nos dicen que hay que tomar cierta base de medicamentos, obviamente personalizando al paciente, ¿verdad? Uno de ellos son los antiagregantes, que entre ellos está la aspirinita, está el copidogrel, el ticagrelor, que son los que tenemos disponibles, ¿verdad? Y que esos medicamentos hay que tomarlos, ojalá con el estómago lleno, ¿verdad? Y tomarlos en la dosis que fueron prescritos, ¿ok? Si uno se salta una dosis, no tiene que reponerla, sino que el día siguiente retome el ritmo indicado. Otro tipo de medicamentos que causan mucha controversia son las famosas estatinas, le iba a preguntar, ¿verdad? Que son tan buenas que hasta hay leyendas urbanas y ¿cómo se llama esto? Teorías de conspiración contra ellas, ¿verdad? Pero que verdaderamente si la persona no tiene contraindicación, que podría ser que tenga un problema muy severo en el hígado o que tenga alergias o reacciones a los medicamentos, debe tomarlas, no solo para bajar el colesterol, sino para mantener la arteria sin inflamación. Por ejemplo, el efecto secundario más frecuente es que duelan los músculos. Entonces, si la persona empieza con esos síntomas o a orinar oscuro, debe consultar al médico inmediatamente. Otro tipo de medicamentos que se dan son los antihipertensivos, como por ejemplo, el más frecuente es el enalapril, ¿verdad? Que se usa para bajar la presión, pero también sirve para el corazón y que el efecto secundario más frecuente es la tos. Entonces, si el paciente presenta tos, debe consultar para que el médico le dé otras opciones diferentes. La amlodipina, que es otro medicamento que se usa para la presión alta, tiene el efecto secundario más frecuente de inflamar las piernas, el famoso edema. Entonces, que a veces... ¿Las estatinas también tienen esa, doctora? Sí, algunas. Algunas, pero menos. Entonces, en ese momento, este paciente debería consultar para ver si se ajustan la dosis de los medicamentos y ver qué podemos hacer. Muchos de estos medicamentos, doctora, vienen con una larga lista de efectos secundarios, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que los pacientes en busca de estar mejor, a veces no los leemos y empezamos a experimentar cosas que decimos, debe ser la pastilla y dejamos pasar. ¿Qué no deberíamos dejar pasar? Yo sé que son muchos medicamentos, pero en general, ¿cuáles son esos signos? Por ejemplo, a una persona que se le empieza a bajar mucho la presión, que siente mareos, ¿ese tipo de síntomas son normales, son esperables o no? No, no debería suceder. Entonces, definitivamente hay pacientes que no toleran el otro tipo de medicamentos que son los beta bloqueadores. Son medicamentos que bajan la frecuencia del corazón, pero pueden bajar la presión, sobre todo el adulto mayor y que tiene tantos medicamentos para varias condiciones, ¿verdad? No solo el corazón, sino que también viene la medicación de la diabetes, la medicación de la hipertensión. Si hay depresión, como bien lo dijo nuestra colega, pues toman medicamentos antihipertensivos, protectores gástricos, algunos de ellos toman medicación para la tiroides, sustitución hormonal y tras de todo toman algunos suplementos fuera de la prescripción que les dijeron que les podían que por favor que se haga un batido de
pimienta negra con jengibre Cúrcuma. y con cúrcuma, y todo esto pasa por la única puerta que es el hígado, ¿verdad? Entonces eso hace que se den más efectos secundarios. Y ahora que usted dice, doctora, de todas las posibles enfermedades crónicas que se pueden tener, para las que hay tratamientos crónicos también, hay horarios. Tal vez que usted nos pueda ayudar tal vez a entender, mira, si tenés hipertensión, diabetes, sí, también tenés que tomar algo para el corazón, entonces hagamos esto, esto y esto, tomate estas hasta ahora. Y en ese sentido a veces hay mucha pérdida por parte del paciente, porque incluso los especialistas están por aparte, ¿verdad? Veo al cardiólogo, veo al endocrinólogo y luego veo a otro especialista que entre sí no se ponen de acuerdo fácilmente. Claro. Qué interesante en esto. Dentro de las nuevas guías que tratan de personalizar más al paciente para ser más efectivos, hay algo que se llama los fenotipados. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene sobrepeso o si tiene apnea del sueño o ronca y es hipertensa, lo ideal es que se tomen las pastillas por la noche, porque es donde va a haber mayor liberación de una hormona que se llama epinefrina, y entonces allí es donde pueden haber eventos cerebrovasculares o infartos, por ejemplo. Entonces, a esa hora el tratamiento va a ser mucho más eficaz. Ay, en la noche. En la noche. Si la persona sufre de úlcera gástrica, por ejemplo, tiene que tomar medicamentos para esto, que se lo tome con el estómago lleno. Entonces, obviamente, el comer tan de noche no es lo mejor para un paciente que tiene problemas cardíacos, entonces mejor durante el día. Y distribuirlas y seguir el patrón de distribución, ¿verdad? Que a veces los pacientes pues no lo siguen. La otra es muy importante, el alcohol, ¿verdad? El alcohol es un interferente de la acción de todos los medicamentos. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que pues siguen consumiendo alcohol a pesar de sus condiciones crónicas, y obviamente los efectos no van a ser igual de efectivos y van a hacer que se den muchos efectos secundarios, porque va a haber más sustancia farmacológicamente activa circulando, porque el metabolismo se va a ir primero a tratar de liquidar el alcohol y luego vienen los medicamentos atrás. Escuchamos mucho también, doctora, gente que dice, ay, me mandaron tal medicamento, pero vieras que me empezó a doler tal cosa y lo dejé. ¿Qué pasa cuando uno deja un medicamento sin ir a donde un especialista que tal vez me ajuste la dosis, que no me lo quiten de golpe? ¿Dejar de golpe los medicamentos es contraproducente también? Bueno, eso es variable, ¿verdad? Yo creo que el cuerpo es muy sabio. Entonces, si el paciente siente que ese medicamento le está cayendo mal, definitivamente tiene que buscar ayuda médica lo antes posible. Hay medicamentos que se pueden dejar mientras lo evalúa su médico, por ejemplo las estatinas, pero medicamentos que tienen que ver con mantener, digamos, las arterias limpias o un stent funcionando bien, eso es mejor esperar a que lo vea el especialista, a menos que se presente un sangrado digestivo o una cosa de estas. Lo otro son los medicamentos anticoagulantes, que muchas veces usamos para las arritmias, por ejemplo. Son medicamentos que si hay algún sangrado, se deben parar y consultar lo antes posible. Si no se puede, a una cita a un servicio de emergencias. Excelente, doctora. Son las 10:45 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y al regresar, aliste usted su consulta y ya le van a poner nuestros compañeros los números a los que nos puede hacer llegar su pregunta a través de WhatsApp. Ya sabe usted también la línea telefónica habilitada, porque regresamos al consultorio. Quédese aquí. ¿Sabía usted que el cerebro genera electricidad? El cerebro genera alrededor de 20 watts de electricidad, suficiente para encender una lámpara LED. Esto es posible gracias a sus cerca de 86.000 millones de neuronas, que se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos que se producen por el movimiento de iones, creando pequeñas diferencias de voltaje como si fuera una batería. Cuando millones de neuronas trabajan al mismo tiempo, generan importante cantidad de energía, misma que nos permite pensar, sentir y, en definitiva, estar vivos.
10:47, estamos ya en este consultorio de la cita médica, hoy hablando de la relación entre eventos cardíacos, problemas también hipertensivos y demás, y los medicamentos que estamos consumiendo. Y voy a empezar aquí con la doctora Yamila Boucid, que es la que nos está acompañando a lo largo de esta cita médica. Doctora, con esta pregunta que nos hacen: mi papá tuvo la presión súper alta hace meses y el cardiólogo le mandó Fanter y Sinfaval de 5 mg porque la caja de momento no las da. ¿Son buenos esos medicamentos?, nos preguntan. Son excelentes medicamentos. Es probable que el cardiólogo haya encontrado algo que nosotros llamamos disfunción de la relajación del corazón, y entonces a través de este tipo de medicación definitivamente va a lograr que se estabilice la presión y que el paciente sienta mucho menos falta de aire, etc. Algo muy importante es que la Fanter, ¿verdad? Voy a decir el nombre comercial, pero hay muchas, es la dapaglifosina, ya la está dando la caja. Entonces, que este paciente puede llegar y decir, mire, estoy tomando esto, me está cayendo bien, para que se hagan los trámites para que se la den. A través de la caja. A través de Buenísimo. Tenemos otra aquí que dice, a mí me da el cardiólogo rosuvastatina, me dice que tome 4 en la noche, me da miedo tomarme tantas, porque tomo atenolol para la presión y para dormir, y estas 4 no puedo tomar tantas, no puedo también por un tema de gastritis. ¿Qué puedo hacer? Además, en el día tomo otras pastillas. Muchas gracias, doctora. Claro. Lo que pasa es que en el Seguro Social tenemos la rosuvastatina de 10 miligramos. Este paciente debe ser un paciente de muy alto riesgo para que le hayan indicado 4. O sea, en realidad lo que quería el cardiólogo es darle 40 miligramos, ¿verdad? Pero que en la situación que está ahorita la prescripción en la institución solamente es de 10 miligramos, exactamente. Entonces, allí sí podría distribuirlas, la rosuvastatina sí la podríamos distribuir en 2 tomas, ¿verdad? 2 y 2. 2 y 2, 2 en la noche y 2 en la mañana, por ejemplo. Incluso antes del desayuno, sin problema. Por lo de la gastritis que le da. Sí, exactamente. Bueno, tenemos la primera llamada de esta segunda parte de la cita médica. Doña Raquel, le damos la bienvenida aquí a los doctores. Adelante con su consulta para la doctora Boucid. Sí, buenos días. Buenos días, doña Raquel. Doctora, mire, es que a mí me mandan también rosuvastatina porque hace más de un año me dio un infarto. Entonces, yo no la puedo tomar en la noche, como me dicen, porque me da muchísimo insomnio. Entonces, de hecho, que paso totalmente despierta toda la noche. También tengo esta otra que es la clopidogrel. Clopidogrel, ajá. Ok, esa y esta otra, entre otras. Pero la pregunta es, si está bien que yo la cambie para tomarla en el día, y si será esta o la otra, el medicamento, cualquiera de las dos, ¿cuál será la que me está haciendo como moretes en los brazos y en el cuerpo? Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doña Raquel. Me quedo a escucharla. Con mucho gusto, doña Raquel. Bueno, la rosuvastatina no tiene ese efecto de dar moretes. Eso es la clopidogrel, pero es muy importante que la siga tomando porque va a ser por un tiempo y va a mantener sus arterias limpias y sus stents funcionando bien. Ahora, la rosuvastatina sí se puede mover. En este caso, yo prefiero que la mueva a mediodía a que la deje de tomar definitivamente. Sí. Ok, al mediodía. Sí. ¿En la mañana no se puede la rosuvastatina? Se podría, pero ideal a mediodía. A mediodía. Sí. Ok, sí. bueno. En este caso, ¿verdad? En el de ella, sí. Exacto, por las dosis que tiene de otros medicamentos. Sí, y si ese efecto del insomnio sí se le puede atribuir a la rosuvastatina en algunas personas, sí. Bueno, importante saber lo que ha dicho, doctora, de verdad, gracias por contestar esa pregunta que sé que es de muchos también. Dice, a un adulto mayor le pusieron un marcapasos y una de las medicinas se llama rosuvastatina, pero nunca hay en la caja. Dice, yo estoy asumiendo que es rosuvastatina, pero dice que hay otra robuvastatina. No, es la misma. Excelente. Ahí en la caja, ¿será peligroso si no lo toma? Probablemente si se lo recomendaron es porque debe haber algún tipo de riesgo de andar su colesterol alto. Entonces yo le diría que hay que ir y estar atentos a que eso sea prescrito, y si no, pues hacer un esfuerzo. Ahora hay muchas facilidades para usar buenos genéricos y empezarla mientras vuelve a llegar a la caja. Tengo otra, aquí me disculpan la pronunciación. No se preocupe, Jenny. Dice esta, mi consulta es para una persona que toma Rivaroxaban, 20 mg. ¿Cuál es la hora adecuada para tomarla y si debe tomarse la pastilla con alimentos o no? Esto es una pregunta importantísima. La Rivaroxaban es un anticoagulante que se usa en pacientes que han tenido una trombosis
una embolia pulmonar o tienen una arritmia cardíaca. Y es para evitar que hagan más coágulos. Ese medicamento se tiene que tomar con el estómago lleno para que actúe, si no, no actúa suficientemente. Es el único de los anticoagulantes de su grupo que se tiene que tomar con el estómago lleno. Con el estomaguito lleno. Entonces, para el televidente o la televidente que nos escribió, hay otra que dice: mi mamá de 73 años toma lovastatina. ¿Es cierto que este medicamento tiene muchos efectos secundarios y es más malo que bueno? Todo es personalizado, ¿verdad? Yo he visto pacientes a los cuales la lovastatina les cae muy bien y les ha caído muy bien. Es un medicamento que, digámoslo así, fue una de las primeras estatinas, entonces sí tiene más efectos secundarios a pesar de tener los beneficios, y tal vez se le puede sugerir a su médico tratante que trate de cambiarlo hacia la rosuvastatina si tiene indicación para esto, claro. Bueno, gracias, doctora. También tenemos una nueva llamada de doña Alejandra, ¿verdad, compañeros? De Heredia. Adelante, doña Alejandra, bienvenida. Buenos días, doctora. Buenos días, doña Alejandra. Es que es referente a la pastilla Fante. Ajá. Tomaba, pero ahora en los últimos exámenes de sangre y de orina que me hicieron en el seguro, la azúcar en la orina la tenía a 1000. Y me dijo el doctor que era la Fanter y dejé de tomarla. Ok, le voy a contar. La Fanter es de un tipo de medicamentos que llamamos los SGLT2. Es un nombre medio complicado, pero lo que hace es que a nivel renal cambia la glucosa por el sodio. Entonces es maravillosa porque si usted consume mucho azúcar, la Fanter no permite que ese azúcar sea reabsorbido, y entonces tiene un gran beneficio sobre su corazón, incluso sobre su peso, sobre sus niveles de azúcar, etc. Entonces es normal encontrar azúcar en la orina asociada a la Fanter. Entonces no la deje por ese motivo. Podría haber otros motivos para dejarla, sí, que tuviera infecciones urinarias a repetición por el aumento de glucosa en la orina, pero consúltelo con su médico. No la deje porque viera los que tiene muchos beneficios para todo su cuerpo. Gracias, doctora, también por eso. Y qué importante conocer eso, ¿verdad? Sí. Entonces, hacerse ese examen estaría bien, lo que estás diciendo, porque no estaría asociado a un tema de que me estoy volviendo diabético, sino que es porque bloquea la absorción del azúcar. Es correcto. Interesante. Buenos días, doctora. Soy hipertensa desde los 18 años. En mi primer, esto no lo entiendo. Bueno, ya. Y ahora tiene 66. Dice que padece de polimialgia reumática. He tomado prednisolona por años y ahora dice que le está dando como taquicardia y temblor en el cuerpo. Ok. La prednisolona en su uso crónico, obviamente usted lo tiene muy bien indicada, la prednisolona. No es que su médico se equivocó, ni esto es una malpraxis, ni nada de eso, pero definitivamente sí tiene efectos secundarios que tienen que ver con las glándulas suprarrenales y con incluso el tejido miocárdico. Entonces sí es muy importante que usted reporte este tipo de síntoma para que su médico tome acciones al respecto, ¿verdad? ¿Es un esteroide? Es un esteroide, sí. Que hay que tenerles cuidado también a los esteroides. Claro, pero si son bien prescritos, por ejemplo, aumentan la calidad de vida y todo eso y bajan la inflamación. Son las 10:56, doctora. Para ir concluyendo, nos gustaría este resumen de los cuidados que hay que tener al consumir los tratamientos, apegarnos a los tratamientos, pero también escuchar a nuestro cuerpo y consultar a tiempo, inclusive con el experto que en algún momento nos dio una dosis que tal vez más bien lo que necesito no es dejarlo, sino ajustarlo o cambiarlo. Claro. Hay muchos tips que les puedo dar, pero primero que nada, la adherencia, que es cuando usted cumple el tratamiento, es parte muy importante del cuidado de su salud. Si usted no se sabe los nombres de sus medicamentos, tome una foto o ande las colillitas del seguro o lo que cuando usted compra, para que cuando vaya a consultar lo lleve de forma eficiente. Y también déjenos saber a los médicos qué suplementos está usted tomando, ¿verdad? Que muchas veces estos tienen efectos de interferir en la buena función de los medicamentos. Hay que ponerles cuidado entonces también a los suplementos, aunque sean naturales. Creo que a veces tenemos esta creencia de que lo natural no pasa nada. No, pero sí pasa, y a veces nos provocan efectos secundarios que están mediados por este tipo de cosas.
Bueno, informarnos es empoderarnos. Entonces, Así doctora, es. y le agradecemos muchísimo por empoderarnos hoy sobre nuestra salud cardíaca y por supuesto también sobre otras enfermedades relacionadas al corazón que requieren tratamiento, y hoy nos salimos aquí un poquillo más informados entonces de cómo combinarlos, que sí y que no. Le agradecemos. Estamos para servirles. Qué lindo tenerla, doctora. Siempre Igualmente. es un placer para Gracias, nosotros. Jennifer. Tenerla aquí es un placer también que ustedes nos acompañen. Ya sabe que su cita médica es de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana. Para mí fue un placer también haberlos acompañado. Que Diosito me los acompañe a ustedes y me los bendiga. Gracias.